Felicitaron a mi esposa en el funeral de su padre antes de que el ataúd tocara el suelo. 5 días después, ella me despidió frente a la junta directiva que creía controlar. Mi hijo votó a favor de mi despido. Mi esposa lo celebró sentada en mi sillón con el whisky de mi suegro. No tenía ni idea de lo que se avecinaba el lunes. Me llamo Diego Valer. Tengo 47 años y he pasado los últimos 23 construyendo algo que pensé que me sobreviviría. No solo una empresa, sino un legado. Mi suegro, Antonio Miralles, fundó Sistemas Médicos Miralles allá por 1981. Equipos de imagen médica, maquinaria de diagnóstico, el tipo de tecnología que se encuentra en hospitales de toda la península y las islas. Cuando me casé con su hija, Beatriz, en 2001, yo era un ingeniero de sistemas con un título de la Politécnica y suficiente arrogancia como para pensar que podía revolucionar la industria. Antonio vio algo en mí. Dijo que le recordaba a sí mismo a los 30 años. No era sentimental con muchas cosas, pero creía en la competencia, y yo era competente. Para 2007, cuando la empresa necesitó capital para sobrevivir al colapso financiero, no me limité a firmar un cheque. Reestructuré toda la operación, renegocié los contratos con los proveedores, agilicé la producción y recorté los gastos generales en un 38% sin despedir a un solo trabajador de planta. Antonio lo llamó magia. Yo lo llamé matemáticas. Sobrevivimos cuando 3 de nuestros competidores quebraron. Beatriz se llevó el mérito de apoyar el negocio familiar. Había estado dirigiendo el departamento de marketing, lo que significaba principalmente aprobar campañas publicitarias creadas por otros y asistir a inauguraciones de galerías con clientes potenciales. Tenemos 2 hijos. Hugo tiene 22 años. Trabaja en desarrollo de negocio en Sistemas Médicos Miralles, idea de su abuelo, no mía. Clara tiene 19, estudiante de 2º año de periodismo en la Complutense. Ambos son buenos chicos, aunque Hugo tiene el talento de su madre para leer el ambiente y ganarse a la multitud. Clara tiene mi terquedad. No me di cuenta de cuánto importaría eso hasta la semana pasada. El funeral de Antonio fue un jueves, organizado como el lanzamiento de un producto. Beatriz llevaba perlas de Chanel y una expresión ensayada de dolor digno. Probablemente había ensayado en el espejo. El servicio fue en el cementerio de la Almudena, en la zona noble, con los jardines cuidados y el pequeño puente sobre el estanque. Aparecieron 200 personas, miembros de la junta, inversores, médicos que habían comprado nuestros equipos, políticos a los que Antonio había donado dinero a lo largo de los años. Conté a 14 personas que felicitaron a Beatriz antes de que el ataúd de Antonio llegara siquiera al coche fúnebre. 14. Señora directora general, susurró un miembro de la junta, apretándole el codo como si acabara de ganar un premio. Ella sonrió con esa sonrisa corporativa, la que usaba en las llamadas con inversores. Cálida, pero no demasiado. Segura, pero no arrogante. Ensayada. Mi nombre no estaba en el programa. Mi silla no estaba en la primera fila. Esa estaba reservada para Beatriz, Hugo y el presidente de la junta. Me senté 3 filas atrás junto a Clara, que no dejaba de apretarme la mano. Ella lo sabía, 19 años, y podía leer la situación mejor de lo que su hermano jamás podría. Beatriz dio el elogio fúnebre. Habló de legado, visión, el futuro de Sistemas Médicos Miralles. Nunca mencionó que yo había salvado la empresa. Nunca mencionó las semanas de 70 horas que había invertido, el proveedor en Múnich al que volé para ver a las 2 de la mañana, la línea de producción que rediseñé personalmente para reducir costes sin sacrificar la calidad. Solo legado, visión, futuro. Después de bajar el ataúd, la gente formó una línea de recepción. Beatriz se paró en el centro, aceptando condolencias, como si estuviera aceptando una herencia, lo cual supongo que pensaba que estaba haciendo. Hugo se paró a su lado interpretando al hijo perfecto, estrechando manos con los mismos miembros de la junta que habían olvidado mis contribuciones. Clara se quedó conmigo. «Papá», dijo Clara en voz baja, «¿por qué no estás ahí arriba?» «Porque no fui invitado», dije. Me miró, esos ojos agudos que no se perdían nada. «¿Qué está pasando?» «Nada todavía», le dije, «pero pasará». El desmoronamiento comenzó antes de que el cuerpo de Antonio estuviera frío.
El lunes por la mañana, intenté iniciar sesión en mi correo electrónico. Contraseña inválida. La restablecí. Protocolo estándar de TI. Pero para el mediodía, mi acceso a las bases de datos financieras había sido revocado. Para el martes, las invitaciones a reuniones que había enviado la semana anterior fueron misteriosamente canceladas y reprogramadas sin notificación. La gente dejó de ponerme en copia en cadenas de correo electrónico que yo había iniciado. El miércoles por la mañana, conduje hasta la sede de Sistemas Médicos Miralles en Alcobendas, como lo había hecho durante 23 años. Mi tarjeta de acceso funcionó en la entrada principal, pero cuando intenté acceder a la planta ejecutiva, el lector parpadeó en rojo. Denegado. Nuria, la supervisora de seguridad, parecía avergonzada. Había trabajado allí desde 1998. Señor Valer, lo siento, pero sus credenciales ejecutivas están bajo revisión. Dice que es temporal, solo durante la transición. ¿Transición a qué?, le pregunté. No me miró a los ojos. No tengo detalles, señor, pero puedo escoltarlo arriba si lo necesita. No necesitaba escolta en mi propio edificio, pero la acepté. Nuria me acompañó al ascensor, pasó su tarjeta y pulsó el 5. El viaje fue silencioso, excepto por el zumbido mecánico. Cuando se abrieron las puertas, vi mi oficina, la que había ocupado desde 2004, con la puerta abierta y 2 personas dentro, empaquetando archivos en cajas. Caminé por el pasillo hasta la sala de conferencias, donde se suponía que debía celebrarse nuestra reunión semanal de operaciones. A través de la pared de cristal, vi a Beatriz en la cabecera de la mesa, mi asiento. Hugo estaba sentado a su derecha, tomando notas. Otros 8 ejecutivos ocupaban las sillas restantes. Mi silla no estaba allí, la habían quitado. Beatriz me vio a través del cristal. Nuestros ojos se encontraron durante quizás 3 segundos. Luego, volvió a su presentación, señalando una diapositiva que yo había creado el mes pasado sobre las proyecciones del cuarto trimestre. Siguió hablando. Nadie me miró. Me quedé allí el tiempo suficiente para sentirme como un tonto. Luego caminé de regreso a mi oficina. Las 2 personas que empaquetaban archivos se detuvieron cuando entré. Uno era de recursos humanos, un chico llamado Pablo, que había sido contratado hace 6 meses. La otra era la asistente de Beatriz, Marta. Señor Valer, dijo Pablo nerviosamente, solo estamos consolidando algunos archivos duplicados para la transición. Esos no son duplicados, dije en voz baja. Esos son los originales. Los contratos con proveedores de 2007 a 2012. Las solicitudes de patentes que presenté personalmente. Mis notas de investigación. La señora Valer solicitó que todos los materiales ejecutivos fueran centralizados, dijo Marta. No Beatriz, la señora Valer. Cogí una foto enmarcada de mi escritorio. La graduación de bachillerato de Clara de hace 4 años. Llevaba su toga azul, sostenía su diploma, sonriendo a algo que yo había dicho. La metí en mi maletín. Pueden quedarse con el resto, les dije. El jueves, movieron mi plaza de aparcamiento. Había tenido el mismo espacio durante 15 años. Tercera fila, Plaza 47, justo cerca de la entrada sur. Cuando llegué esa mañana, había un Honda Civic en mi plaza y un letrero nuevo, reservado, V. Valer. Mi nueva plaza estaba en el 5º nivel del garaje, el que tiene luces fluorescentes que parpadean y donde los ascensores siempre están estropeados. No me quejé, simplemente aparqué y bajé 5 tramos de escaleras. El viernes por la mañana, seguridad no pudo encontrar mis credenciales en el sistema. Lo siento, señor Valer, dijo el guardia. Un chico diferente, más joven, no me conocía. Tendrá que firmar como visitante. Firmé en un portapapeles, visitante en la empresa que yo había salvado. La mañana del lunes llegó con una especie de silencio que precede a las tormentas. Me puse un traje, el Tom Ford color carbón que Beatriz me había comprado para nuestro 20 grado aniversario, cuando todavía fingía que éramos socios. Llegué a Sistemas Médicos Miralles a las 8:45 a.m. Firmé como visitante por 5º día consecutivo y tomé el ascensor hacia la planta ejecutiva. La sala de conferencias ya estaba ocupada.
A través de las paredes de cristal podía ver a toda la junta directiva sentada alrededor de la mesa, 9 personas. Beatriz estaba sentada en la cabecera, Hugo a su derecha. La silla frente a ella, mi antigua posición durante las reuniones de la junta, estaba visiblemente vacía. A las 9:03 a.m. La asistente de Beatriz abrió la puerta. «Señor Valer, están listos para usted». Entré. Nadie se levantó. Nadie me estrechó la mano. El presidente de la junta, Luis Barroso, un hombre con el que jugaba al golf desde hacía 15 años, señaló la silla vacía. «Diego, por favor, siéntate», dijo Luis. Su voz tenía esa gentileza ensayada que la gente usa antes de dar malas noticias. Me senté, miré alrededor de la mesa. La mitad de estas personas debían sus puestos a recomendaciones que yo había hecho. La directora financiera, Inés Carrillo, no me miraba a los ojos. El jefe de I+D, alguien a quien yo había asesorado personalmente, estudiaba su tableta como si contuviera los secretos del universo. «Diego», comenzó Luis, «apreciamos todo lo que has contribuido a Sistemas Médicos Miralles a lo largo de los años. Tu experiencia técnica ha sido inestimable. Tiempo pasado siempre es una señal. Sin embargo», continuó, «dada la reciente reestructuración organizativa y la realineación estratégica bajo el liderazgo de Beatriz, la Junta ha tomado la difícil decisión de rescindir tu puesto con efecto inmediato». La sala se quedó en silencio. Conté hasta 5 en mi cabeza. Dejé que el momento respirara. Luego sonreí. No una gran sonrisa, solo lo suficiente para hacer que el ojo izquierdo de Luis se contrajera. «Por supuesto», dije. «Lo entiendo completamente». La expresión de Beatriz parpadeó. Había estado esperando otra cosa. Ira, tal vez súplicas. «Definitivamente no acuerdo». «Tu paquete de indemnización es bastante generoso», dijo Inés rápidamente, deslizando una carpeta sobre la mesa. 6 meses de salario, beneficios de salud continuos por 1 año y la consolidación total de tu cuenta de jubilación. No toqué la carpeta. «Eso es muy considerado. Necesitaremos tus credenciales de acceso al edificio y cualquier propiedad de la empresa de vuelta para el final de la jornada de hoy», añadió Luis. «Absolutamente», dije. «Tendré todo en seguridad para el mediodía». Hugo se movió en su asiento. Parecía incómodo, como si estuviera viendo algo que no entendía del todo. «Bien, debería estar incómodo. ¿Hay algo que te gustaría decir?», preguntó Beatriz. Su voz era fría, voz de CEO controlada. Me levanté lentamente, abotonándome la chaqueta del traje. «Solo una cosa». Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante, esperando. «Gracias por la oportunidad», dije. «Ha sido educativo». Salí antes de que alguien pudiera responder. No di un portazo, no miré atrás. Simplemente caminé hacia el ascensor, presioné el botón y bajé a mi coche. Mi teléfono vibró. Mensaje de Clara. «Papá, Hugo me acaba de escribir. Dice que te despidieron. ¿Estás bien?». Escribí de vuelta. «Bien. El lunes será interesante». Ella respondió inmediatamente. «¿Qué pasa el lunes?». «Justicia», escribí. «Pero primero, necesito empaquetar mi oficina». Volví a entrar. Recogí mis artículos personales metódicamente. La foto de Clara, un pisapapeles que Antonio me había dado, una pieza pulida de titanio de nuestro primer prototipo exitoso, mi diploma, nada más me pertenecía. De todos modos, la oficina se sentía más pequeña o vacía, o tal vez simplemente se me había quedado pequeña. A las 11:47 a.m. había terminado. Dejé mi tarjeta de acceso en el escritorio, el portátil de la empresa, mi pase de aparcamiento. Salí llevando una sola caja de cartón. La recepcionista, Rosario, tenía lágrimas en los ojos. «Señor Valer, esto no está bien. Es exactamente lo que debe ser», le dije. «Confía en mí». La casa estaba demasiado tranquila cuando llegué. El Mercedes de Beatriz no estaba en la entrada. Todavía estaba en la oficina, probablemente celebrando, pero su presencia perduraba. Flores frescas en el vestíbulo, del tipo que solo compraba para ocasiones especiales. Una botella de Macallan, 25, en el carrito del bar, medio vacía. El whisky favorito de Antonio. Había estado brindando por su victoria. Caminé por la casa que compramos juntos en 2005,
400 metros cuadrados en Somosaguas, lindando con la reserva natural. Habíamos organizado decenas de empresa aquí. Antonio se había sentado en el estudio cada Nochebuena, bebiendo bourbon y contando historias sobre los primeros días de Sistemas Médicos Miralles. Ese estudio fue donde la encontré. Beatriz estaba sentada en mi sillón de cuero, el que compré en una subasta en 2008, el que ella siempre había dicho que era demasiado masculino para la habitación. Nunca se había sentado en él antes, ni una sola vez en 17 años. Tenía un vaso de cristal en la mano, 2 dedos de ese Macallan. Se había quitado los zapatos, con los pies en medias metidos debajo de ella. Parecía cómoda, con derecho. «Esto es mejor para ambos», dijo Beatriz sin levantar la vista. Hizo girar el whisky suavemente. «Serás más feliz fuera de la estructura corporativa. Nunca fuiste realmente material de gestión. Dejé mi caja junto a las escaleras. ¿Es eso cierto? Eres brillante técnicamente», continuó. «Pero te falta visión, estrategia. Mi padre también lo veía. Hacia el final, sabía que la empresa necesitaba a alguien que pudiera ver el panorama general». «¿Tu padre te dijo eso?», pregunté. «No tuvo que decírmelo», dijo. «Podía verlo. La forma en que comenzó a consultarme más, incluyéndome en las discusiones de la junta. Me estaba preparando para liderar. Caminé hacia las escaleras, me detuve a mitad de camino, me giré ligeramente. «¿Alguna vez te preguntaste por qué me dio esa caja fuerte de la oficina?», pregunté. Su mano se detuvo en medio del giro. «¿Qué caja fuerte?». «La de mi oficina, la biométrica, codificada con mi huella dactilar. Tu padre la instaló personalmente en 2012. Dijo que era para documentos importantes». Su expresión cambió, no del todo preocupada, pero cerca. «¿Qué documentos?», preguntó Beatriz. «Los que deberías haber leído antes de despedirme», dije. Continué subiendo las escaleras, dejándola sentada en mi silla con el whisky de su padre muerto, borracha de un poder que creía suyo. Detrás de mí, escuché el vaso tintinear contra la mesa auxiliar. Escuché cómo se levantaba, sus medias deslizándose sobre la madera dura. «Diego», gritó escaleras arriba. «¿Qué documentos?». No respondí. Simplemente entré en mi despacho, cerré la puerta y llamé a Manuel Ferrán, el abogado personal de Antonio, el que redactó los documentos que Beatriz no sabía que existían. «Manuel», dije cuando contestó. «Es el momento». «¿Lunes?», preguntó. «Lunes», confirmé. 9 a.m. en punto. El domingo por la noche, me reuní con Manuel Ferrán en su despacho privado en el barrio de Salamanca. El edificio era uno de esos antiguos palacetes restaurados entre torres de cristal y startups. Fácil de pasar por alto si no sabías lo que estabas buscando. Una placa de latón junto a la puerta decía «Ferrán y Asociados, derecho sucesorio», en letras tan pequeñas que desalentaban las visitas sin cita. Manuel había sido el abogado personal de Antonio durante 43 años. Manejó su testamento, sus fideicomisos, el complicado divorcio de su primera esposa en los años 80. Cuando Antonio llamaba a alguien familia, significaba algo. Manuel era familia. Me estaba esperando en su despacho cuando llegué. 71 años, pelo plateado, gafas de montura metálica, vistiendo un cardigan que probablemente había sido caro en 1987. Un maletín de cuero desgastado estaba sobre su escritorio como un perro fiel. «Diego», dijo Manuel, levantándose para estrecharme la mano. Su agarre era firme, constante. «He estado esperando esta llamada durante 6 años. ¿Antonio te dijo que llegaría?», pregunté. «Me dijo exactamente cuándo llegaría», respondió Manuel. Dijo: «Cuando yo muera y Beatriz lo despida, ahí es cuando abres la bóveda». Abrió el maletín y sacó una carpeta de cuero gruesa, del tipo con esquinas de latón y un cierre que parecía pertenecer a un museo. Luego vino un sobresellado, lacre rojo, mis iniciales presionadas en él. Manuel los deslizó sobre el escritorio. «Todo está intacto», dijo. «Lo revisé de nuevo el viernes. Ni un solo documento ha sido impugnado o reemplazado». Antonio era meticuloso. Abrí la carpeta. Dentro había docenas de documentos organizados con pestañas de colores, acuerdos de transferencia, contratos de compra de acciones,
algunos con fecha de 2007, otros más recientes. Todos firmados, ante notario, con testigos. La transferencia de capital fundacional, dijo Manuel, tocando la primera sección. Cuando Sistemas Médicos Miralles necesitó capital en 2007, proporcionaste 12 millones de euros. Antonio lo estructuró como una compra de acciones, no un préstamo. 29% del capital, derechos de voto incluidos. Recordé que Beatriz estaba embarazada de Clara. Habíamos usado mi bono por la venta de una patente, dinero que había estado ahorrando para una casa. Antonio me había mirado a los ojos y dicho: esto te convierte en familia de la única manera que importa. Durante los siguientes 16 años, Manuel continuó. Adquiriste acciones adicionales a través de varios vehículos, sociedades silenciosas, cuentas de custodia, estructuras fiduciarias, todas autorizadas por Antonio, todas documentadas. Pasó a otra pestaña, la cláusula de equidad matrimonial. Cuando te casaste con Beatriz en 2001, Antonio estableció un fideicomiso de protección conyugal. Si el matrimonio terminaba o si había mala praxis corporativa aprobada que afectara los intereses familiares, ciertas acciones se transferían automáticamente a la parte perjudicada. ¿Cuántas acciones en total?, pregunté. Manuel sacó una hoja de cálculo, la deslizó sobre la mesa. Números en columnas ordenadas, porcentajes, fechas, firmas, 62%. Dijo: controlas el 62% de las acciones con derecho a voto de Sistemas Médicos Miralles. La habitación se quedó en silencio, excepto por el reloj antiguo en su estantería, marcando el tiempo como un latido. Ella no lo sabe, dije. Nadie lo sabe, excepto tú, yo y el administrador del banco que gestiona las cuentas de holding, confirmó Manuel. Antonio lo quería así. Lo llamaba su póliza de seguro. ¿Contra qué? Contra que su hija se convirtiera en alguien que él no reconocía. Manuel dijo en voz baja. Amaba a Beatriz, pero veía en lo que se estaba convirtiendo. Ambiciosa sin sustancia, con derechos sin esfuerzo. Me dijo una vez: si intenta borrar a Diego, está borrando al hombre equivocado. Cogí el sobresellado, rompí el lacre. Dentro había una sola hoja del papel personal de Antonio, su letra en tinta azul. Diego, si estás leyendo esto, me he ido y mi hija ha cometido un error terrible. Siento no haber podido arreglarla. Lo intenté. Lo que pude arreglar fue una empresa. Es tuya ahora. No dejes que destruya lo que construimos. Antonio. Doblé la carta cuidadosamente, la volví a poner en el sobre. ¿Cuál es el plan?, preguntó Manuel. Mañana por la mañana presentamos un aviso de Junta General Extraordinaria de Accionistas, dije. Artículo 12C de los Estatutos Corporativos. Requiere la asamblea inmediata de la Junta cuando el accionista mayoritario exige una revisión de reestructuración. Lucharán contra ello, advirtió Manuel. Déjalos, dije. Los documentos son blindados. Tú te aseguraste de eso. Manuel sonrió, la primera expresión genuina que había visto en él. Tu suegro no me contrató por mi personalidad. Me contrató porque no pierdo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, cada firma, cada contingencia. Para cuando me fui, era pasada la medianoche. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un circuito, preparándose para la batalla. Le envié un mensaje a Clara. Mañana cambia todo. Ella respondió al instante. Bien. Mamá ha estado imposible desde el funeral. Está a punto de empeorar, escribí. Luego se va a quedar muy callada. Exactamente a las 9:01 a.m. del lunes por la mañana, el correo electrónico aterrizó en la bandeja de entrada de cada miembro de la Junta simultáneamente. Asunto: notificación de Junta General Extraordinaria. Artículo 12C. Yo no estaba allí para ver sus caras, pero Manuel había descrito lo que sucedería. La confusión inicial, la segunda lectura, más lenta esta vez, la comprensión de que el correo era quirúrgico. A la Junta Directiva de Sistemas Médicos Miralles. Según el artículo 12C de los Estatutos Corporativos modificados en 2012, el abajo firmante, accionista mayoritario, exige por la presente una reunión extraordinaria para tratar lo siguiente. 1.
Disolución inmediata de los nombramientos ejecutivos actuales. 2. Revisión de todas las distribuciones de capital y derechos de voto. 3. Reestructuración de la composición y liderazgo de la Junta. Reunión convocada hoy, lunes 9 de diciembre, 12 p.m. Sala de Juntas Ejecutiva. Asistencia obligatoria según derechos del accionista. Atentamente, Diego Valer, accionista mayoritario. Sistemas Médicos Miralles. Los adjuntos eran peores. 12 archivos. PDF. Cada uno, legal y mío. Acuerdos de transferencia de acciones. Contratos de compra de capital. La documentación del fideicomiso, mostrando mi participación de control del 62%, ante notario, con testigos, fechada, inatacable. A las 9:07, mi teléfono empezó a sonar. Beatriz. No contesté. A las 9:12, Luis Barroso llamó. Dejé que saltara al buzón de voz. A las 9:18, Inés Carrillo envió un mensaje. Diego, tenemos que hablar. Esto no puede ser legítimo. Respondí. Nos vemos al mediodía. Manuel llamó a las 9:23. La directora financiera acaba de contactarme exigiendo verificación. Le envié los estados de cuenta del banco y los acuerdos de transferencia originales de 2007. Colgó sin despedirse. ¿Cuánto falta para que Beatriz te llame?, pregunté. Ya lo hizo 3 veces. No contesté. A las 9:31, Clara llamó. Papá, Hugo acaba de aparecer en mi apartamento. Se está volviendo loco. Dice que estoy recuperando lo que es mío. Dice que mamá está teniendo una crisis nerviosa, tirando cosas en su oficina. Clara, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Silencio por un momento. Luego, siempre he confiado en ti, papá. Eres el único que nunca me ha mentido. A las 10:15, mensajeros certificados llegaron a la sede de Sistemas Médicos Miralles con copias físicas de la notificación, carpetas negras, papel premium, del tipo que dice, esto no es negociable, una para cada miembro de la Junta, entregadas en mano, acuse de recibo requerido. La recepcionista Rosario me dijo más tarde que Beatriz interceptó la suya en el vestíbulo, la abrió allí mismo, de pie junto al ficus artificial, leyó la primera página, luego la segunda. Su cara pasó de la confusión al reconocimiento pálido. ¿Es esto legal? Beatriz le había preguntado a Rosario como si la recepcionista lo supiera. Rosario se había encogido de hombros. Señora, yo solo contesto teléfonos. A las 11:03, el abogado de Beatriz llamó a Manuel, exigió saber de dónde venían las acciones, quién autorizó las transferencias, si había violaciones de procedimiento. La respuesta de Manuel fue una obra maestra de brevedad legal. Cada documento fue ejecutado por Antonio Miralles personalmente, presentado ante los organismos reguladores correspondientes y mantenido en fideicomiso según la ley corporativa española. Si desea impugnar su validez, nos vemos en los tribunales. De lo contrario, nos vemos al mediodía. A las 11:47 llegué a Sistemas Médicos Miralles. Caminé por la entrada principal. Los ojos de Rosario se abrieron de par en par. Señor Valer, dijo suavemente, ¿debería? ¿Hoy no hay tarjeta de visitante, Rosario? Dije, ya no. Tomé el ascensor hasta el 5º piso. Las puertas de la sala de juntas ejecutiva estaban cerradas, pero podía ver formas moviéndose dentro a través del cristal esmerilado. Todos ellos, cada miembro de la junta, Beatriz, en la cabecera de la mesa, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente. Miré mi reloj. 11:53. Exactamente al mediodía, abrí las puertas y entré. La sala de juntas se quedó en silencio. 12 personas, una silla vacía en la cabecera de la mesa, donde Beatriz estaba de pie, y yo en la puerta. No levanté la voz. No lo necesitaba. Esta reunión viola todos los protocolos de gobierno corporativo, dijo Beatriz, con voz aguda pero controlada. Sigo siendo la CEO en funciones. Ninguna votación puede proceder sin el aviso adecuado y la aprobación de la Junta. Doña Margarita, la administradora del fideicomiso que Antonio había contratado en 2010, estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa.
Tenía 67 años, pelo plateado recogido, gafas de lectura con cadena. Había administrado el fideicomiso familiar Miralles durante 14 años y tenía exactamente cero tolerancia para tonterías. Él posee el interés de control, dijo Margarita sin levantar la vista de los documentos frente a ella, según el artículo 12C. Esta reunión es válida. Las manos de Beatriz agarraron el respaldo de la silla. Eso es imposible. La estructura de propiedad es un asunto de registro público en la CNMV. Margarita interrumpió. Diego Valer posee el 62% de las acciones con derecho a voto. Lo hace desde 2019, cuando se ejecutó la transferencia final del fideicomiso. Usted posee el 18% por herencia. Su hijo Hugo posee el 6% regalado por su abuelo. Clara posee el 7%. El 7% restante se distribuye entre accionistas preferentes sin derecho a voto. Hugo se puso pálido. Había estado garabateando notas en su tableta, pero su mano se había congelado a mitad de palabra. Luis Barroso se aclaró la garganta. Diego, seguramente podemos discutir esto en privado. Llegar a algún tipo de acuerdo. Todos a favor de la moción para reestructurar el liderazgo ejecutivo actual, dijo Margarita, cortándolo, de acuerdo con la autoridad del accionista mayoritario. Nadie se movió. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse. Esto es una votación, continuó Margarita. Levanten la mano si apoyan la moción de reestructuración. Inés Carrillo levantó la mano primero, luego el jefe de I+D, luego otros 3, en rápida sucesión. Uno por uno, las manos se levantaron. Incluso Luis, después de una larga pausa, levantó la mano lentamente. La boca de Beatriz se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Miró alrededor de la mesa a las personas que habían brindado por su nombramiento hace 6 días. Todos y cada uno tenían la mano levantada. Unánime, dijo Margarita tomando nota. La moción se aprueba. Beatriz Valer es destituida del puesto de CEO, con efecto inmediato. Todos los nombramientos ejecutivos interinos quedan revocados pendientes de revisión. Esto es una locura. Beatriz finalmente encontró su voz. No puedes simplemente. Puedo, dije en voz baja, y lo hice. Hugo se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que tu abuelo quería que hiciera, dije. Lo que debería haber hecho hace años. Tú ni siquiera trabajas aquí ya, dijo Beatriz. Y pude escuchar la desesperación arrastrándose en su tono. Nunca dejé de trabajar aquí, corregí. Simplemente dejé de fingir que tú estabas a cargo. Margarita deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Firme aquí, señor Valer. Estos documentos formalizan su posición como presidente y CEO. Caminé hacia la mesa, tomé el bolígrafo que me ofreció. Firmé mi nombre en 3 páginas separadas. El bolígrafo hizo el único sonido en la habitación, rasguñando sobre el papel premium como el mazo de un juez. Cuando levanté la vista, Beatriz me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No ira exactamente, algo más cercano a la incredulidad, como si acabara de descubrir que la gravedad funcionaba de manera diferente a lo que pensaba. La Junta se volverá a reunir el miércoles a las 9 a.m., dije. Inés, necesitaré una revisión financiera completa para mañana. Luis, audita los últimos 6 meses de decisiones ejecutivas. Todos los demás, sus puestos están seguros, pendientes de revisión de desempeño. Miré a Beatriz. Eres bienvenida a asistir a la reunión del miércoles como accionista minoritaria, pero tendrás que sentarte en la galería, no en la mesa. Hugo agarró el brazo de su madre. Mamá, vámonos, por favor. Por un momento, pensé que ella podría discutir, podría montar una escena. En cambio, recogió su teléfono y su portafolios, se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta. Se detuvo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, el mismo que había usado el día de nuestra boda. «¿Planeaste esto?», susurró. «¿Todo? No», dije. «Tu padre lo planeó. Yo solo lo ejecuté». Se fue sin decir otra palabra. Hugo la seguía como una sombra. A través de la pared de cristal, los vi caminar hacia el ascensor. Beatriz se mantenía perfectamente recta,
con la barbilla alta, cada centímetro la CEO que fingía ser. Las puertas del ascensor se cerraron y ella se fue. Para las 4 p.m., la noticia se había filtrado. Alguien de la junta. Mi dinero estaba en Inés, a quien nunca le había gustado Beatriz. Había dado el chivatazo a un reportero de negocios de expansión. El titular llegó al sitio web a las 4:17. CEO de sistemas médicos. Miralles, derrocada en golpe de accionistas. El yerno del fundador toma el control. El artículo era sorprendentemente preciso. Mencionaba la reunión extraordinaria de la Junta, la participación del 62%, la destitución de Beatriz. Lo que lo hizo viral fue el párrafo final, una cita de una fuente anónima que describía el despido de Beatriz hacia mí 5 días antes como el error más caro en la historia corporativa de España. Para las 4:30, la historia había sido recogida por El Confidencial y 5 días. Para las 5, era tendencia en LinkedIn. Alguien encontró nuestra foto de boda, Beatriz con ese vestido en el que había gastado 18.000 euros y yo con un smoking alquilado que no me quedaba del todo bien. El pie de foto. Adivina quién se casó realmente con el dinero. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 5:15. Mensajes de antiguos colegas, inversores, gente con la que no había hablado en años. La mayoría eran de felicitación. Algunos buscaban claramente información privilegiada. Clara llamó a las 5:42. Papá, está en todas partes. Hugo está perdiendo la cabeza. Mamá se encerró en su oficina y no quiere hablar con nadie. ¿Cómo estás tú?, le pregunté. Estoy bien, dijo Clara, y pude escuchar la sonrisa en su voz. En realidad, estoy muy bien. El abuelo siempre dijo que eras la persona más inteligente de la habitación. Supongo que no bromeaba. Tu madre tomó su decisión. Clara interrumpió. Yo también tomé la mía. Estoy orgullosa de ti, papá. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Gracias, cariño. Hay algo que deberías saber, dijo Clara. Hugo me mostró un memorando que mamá escribió hace 6 meses. Estaba planeando forzarte a salir incluso antes de que el abuelo muriera. Tenía toda la estrategia trazada. 6 meses. Mientras Antonio todavía estaba vivo luchando contra el cáncer, Beatriz había estado planeando mi destitución. ¿De dónde sacó Hugo el memorando?, pregunté. Lo encontró en la oficina de mamá después de la reunión de la junta. Está realmente conmocionado. Papá, creo que está empezando a darse cuenta de lo que ella es. A las 6:03, el abogado de Beatriz, un tiburón bien vestido llamado Preston Hale, envió a Manuel una carta de cese y desistimiento, exigiendo que nos retractáramos de todas las afirmaciones calumniosas y restituyéramos a Beatriz en su puesto. Manuel respondió con un correo electrónico de una sola frase. Nos vemos en los tribunales, abogado. Traiga documentación. El verdadero daño comenzó a aparecer alrededor de las 7 p.m. Un bloguero tecnológico especializado en dramas corporativos había obtenido de alguna manera un correo electrónico interno que Beatriz envió hace 3 meses. Asunto: revisión de eficiencia operativa. En él me describía como gastos generales heredados y sugería que mis contribuciones técnicas, aunque históricamente significativas, ya no se alinean con nuestra visión estratégica. Gastos generales heredados. El hombre que había salvado la empresa era un gasto general. El bloguero lo publicó con el titular: ¿Cómo insultar a tu accionista mayoritario? Un estudio de caso en estupidez corporativa. Se puso peor. A las 7:34, alguien filtró una grabación de la reunión de la junta donde Beatriz me había despedido. No sé quién lo grabó. Probablemente el teléfono de alguien debajo de la mesa, pero la calidad del audio era lo suficientemente clara. La voz de Beatriz fría y corporativa: estamos rescindiendo tu puesto con efecto inmediato. Luego mi respuesta, tranquila, mesurada, casi divertida: por supuesto, lo entiendo completamente. El lunes será interesante. Ese clip se volvió viral. Para las 8 p.m. tenía 500.000 de visitas en Twitter. La gente estaba haciendo memes. El lunes será interesante se convirtió en una frase instantánea para la venganza inesperada. A las 8:47 sonó mi teléfono.
Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Señor Valer, una voz de mujer, profesional pero cálida. Soy Nerea Cole, de Informe Semanal. Nos encantaría hablar con usted sobre hacer un segmento sobre gobierno corporativo y empresas familiares. ¿Estaría interesado? No en este momento, dije, pero gracias. Si cambia de opinión. No lo haré, dije, y colgué. La casa estaba tranquila cuando llegué a las 9:30. El coche de Beatriz no estaba. Su armario estaba medio vacío. Se había llevado ropa, artículos de tocador, su joyero. Dejó todo lo demás. Había una nota en la encimera de la cocina, su letra afilada y enfadada. Esto no ha terminado. La arrugué, la tiré a la basura. Mi teléfono vibró. Mensaje de Clara. Mamá, está en el Four Seasons. Hugo está con ella. Me quedo en casa de Sara esta noche. ¿Estás bien? Respondí. Estoy bien. Descansa un poco. Mañana va a ser un día ajetreado. Me serví 2 dedos de Macallan, de la botella de la que Beatriz había estado bebiendo, y me senté en mi sillón en mi casa, en mi empresa. El silencio se sentía como una victoria. La reunión de la junta del miércoles comenzó a las 9 a.m. en punto. Llegué 15 minutos antes, llevando el viejo portafolios de cuero de Antonio, el que había usado durante 40 años, desgastado en las esquinas, con las iniciales grabadas en oro, que se habían desvanecido a bronce. La sala de junta se sentía diferente ahora. Mi nombre estaba en la placa de la puerta, presidente y CEO. La silla en la cabecera de la mesa era mía, no por robo, sino por documentación más antigua que las ambiciones de Beatriz. Inés tenía lista la revisión financiera. La deslizó sobre la mesa mientras los miembros de la junta entraban. 9 personas, las mismas caras que el lunes, diferente energía. Sabían quién estaba a cargo ahora. Antes de comenzar dije, quiero abordar el fondo de pensiones. La sala se quedó quieta. La mandíbula de Inés se tensó. En los últimos 8 meses, continué, se transfirieron 2 millones de euros del fondo de jubilación de los empleados a una cuenta discrecional etiquetada como flexibilidad operativa ejecutiva. ¿Puedes explicar eso, Inés? Ella se aclaró la garganta. Esas transferencias fueron autorizadas por la CEO en funciones como préstamos a corto plazo para cubrir brechas de flujo de caja durante el periodo de transición. ¿Beatriz autorizó saquear el fondo de pensiones?, pregunté. Ella dijo que era temporal, que el dinero sería reemplazado en 60 días. Han pasado 8 meses, dije. ¿Dónde está el dinero? Inés sacó otra carpeta, me la deslizó. Extractos bancarios, transferencias, un rastro de papel que conducía exactamente a donde pensaba que lo haría. Beatriz había usado el dinero de las pensiones para financiar contratos de consultoría con firmas que no existían, empresas pantalla, su fondo personal para gastos ilícitos. Esto es malversación, dijo Luis Barroso en voz baja. Esto es fraude federal, corregí. Y cada persona en esta sala que lo sabía, comparte la responsabilidad. Yo no lo sabía, dijo Inés rápidamente. Lo descubrí el lunes cuando comencé la auditoría. Iba a informarlo. ¿Ibas a hacerlo?, pregunté. ¿O íbamos a enterrarlo como enterrasteis las otras irregularidades? Su rostro se puso pálido. No, yo. Estás suspendida, dije, con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa. Si cooperaste con el fraude de Beatriz, incluso pasivamente, estás acabada. Miré alrededor de la mesa. ¿Alguien más quiere confesar antes de que llegue la CNMV? Silencio. Bien, esto es lo que pasa a continuación. Cada euro tomado de ese fondo de pensiones se restaura para el final de la semana. Lo cubriré personalmente si tengo que hacerlo, pero esos 300 empleados recuperarán su jubilación. Segundo, estamos implementando nuevos controles financieros. Cada transferencia superior a 50.000 euros requiere doble autorización. Tercero, Manuel Ferrán está realizando una auditoría forense completa que se remonta a 2 años. Si encuentra más suciedad, rodarán cabezas. La reunión continuó durante 90 minutos. Reestructuramos la compensación ejecutiva, congelamos todos los contratos de consultoría pendientes de revisión y establecimos protocolos de supervisión que deberían haber existido hace años. Para cuando terminamos,
La junta parecía exhausta. Una cosa más, dije, mientras la gente recogía sus cosas. Hugo Valer es despedido de su puesto en desarrollo de negocio. Votó para despedirme, sabiendo que yo era accionista mayoritario. Eso es incompetencia o complicidad. De cualquier manera, está fuera. Nadie discutió. A las 11:30, mi teléfono vibró. Mensaje de Clara. Papá, Hugo acaba de aparecer en mi apartamento. Es un desastre. Llorando, diciendo que no sabía, que mamá le dijo que era solo un empleado. ¿Qué debo hacer? Escribí de vuelta. Es tu hermano. Ayúdalo si quieres, pero él tomó su decisión. Tendrá que vivir con ella. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Finalmente, dice que quiere disculparse contigo. Dile que estoy en la oficina, escribí. Si quiere hablar, sabe dónde encontrarme. Hugo apareció a las 2:15. Rosario llamó desde recepción. Señor Valer, su hijo está aquí. ¿Debería enviarlo arriba? Dame 5 minutos, dije. Luego sí. Me senté detrás del viejo escritorio de Antonio, mi escritorio ahora, y esperé. Cuando Hugo entró, parecía que no había dormido. Ojos rojos, camisa arrugada, el tipo de postura derrotada que proviene de darse cuenta de que apostaste al caballo equivocado. Papá, dijo, de pie en la puerta, como si no estuviera seguro de si se le permitía entrar. Siéntate, dije, no sin amabilidad. Se sentó, manos entrelazadas entre las rodillas, mirando al suelo. No lo sabía, dijo Hugo en voz baja. Sobre las acciones, sobre el plan del abuelo, sobre nada de eso. Mamá dijo que era solo personal técnico, que el abuelo me estaba preparando para tomar el mando eventualmente. Dijo que despedirte era necesario para el futuro de la empresa. ¿Y le creíste? Dije, es mi madre, dijo mirando hacia arriba. ¿Por qué no iba a creerle? Porque tienes 22 años, no 12, dije. Porque has trabajado aquí durante 3 años y has visto cómo opera esta empresa. Porque estabas en esas reuniones cuando presenté la estrategia de I+D, cuando negocié con proveedores, cuando salvé contratos que tu madre estaba a punto de perder. Lo viste todo, Hugo. Simplemente elegiste no verlo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo siento. Lo siento no restaura el fondo de pensiones, dije. Lo siento no deshace votar para despedir a tu propio padre. Lo siento es solo una palabra que la gente usa cuando aparecen las consecuencias. Lo sé, susurró. Me recosté en mi silla. Estudié a mi hijo. Se parece mucho a Beatriz. La misma estructura ósea, la misma forma de llevarse a sí mismo. Pero también había algo de Antonio allí, tal vez algo que valiera la pena salvar. Esto es lo que va a pasar, dije. Estás despedido de Sistemas Médicos Miralles. Eso no es negociable. Lo que hagas a continuación depende de ti. Puedes correr de vuelta con tu madre, dejar que te convenza de que soy el villano, pasar el resto de tu vida culpándome por arruinar su coronación, o puedes madurar, aprender de esto y averiguar qué tipo de hombre quieres ser. ¿Qué querría el abuelo que hiciera?, preguntó Hugo. Tu abuelo te diría que el carácter no se hereda, dije. Se construye una decisión a la vez, empezando por si sales de aquí culpando a todos los demás o aceptando que cometiste un error. Hugo se levantó lentamente. Puedo llamarte en algún momento. No sobre trabajo, solo como mi papá. Siempre has podido hacer eso, dije. Solo tienes que decidir si quieres. Asintió, se giró hacia la puerta, se detuvo a mitad de camino. Mamá está planeando algo, no sé qué, pero ha estado al teléfono con abogados toda la semana. Le dijo a Tyler que no has ganado todavía. Gracias por la advertencia, dije. Después de que se fue, me senté solo en la oficina silenciosa. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre Alcobendas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Antonio solía decir que el atardecer era el mejor momento para tomar decisiones, cuando el ruido del día se había desvanecido y podías pensar con claridad. Mi teléfono vibró. Mensaje de Manuel. El abogado de Beatriz presentó una orden judicial tratando de congelar todas las decisiones corporativas pendientes de disputa de propiedad. El juez la desestimó. Dijo que la documentación es demasiado sólida para impugnarla. No le queda nada. No respondí. Simplemente observé el sol
deslizarse por debajo del horizonte y sentí algo que no había sentido en meses: paz. La cena de legado fue idea mía, no una celebración. Antonio habría odiado eso. Solo una reunión tranquila de las personas que construyeron sistemas médicos Miralles antes de que se convirtiera en una marca. En los tiempos en que era solo una idea, en un taller en San Mateo, lo celebramos en el Hotel Villa Magna en Madrid. Comedor privado, 60 personas, ingenieros que trabajaron en la primera línea de producción. El representante de ventas que consiguió nuestro primer contrato hospitalario en 1984, el especialista en regulación que consiguió que nuestro sistema de imágenes fuera aprobado cuando todos decían que era imposible. Los inversores originales de Antonio, los que creyeron en él cuando el equipo médico significaba cuñas y termómetros, no maquinaria de diagnóstico que salvaba vidas. No invité a Beatriz. No estaba en la lista de invitados porque nunca había sido parte de la construcción, solo de la toma. La sala era cálida, discreta, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico, pero no estirado. Manteles de lino, arreglos florales simples, el tipo de velada que Antonio habría aprobado, sin prensa, sin fotógrafos, sin actuación, solo las personas adecuadas diciendo las cosas adecuadas. Me levanté para hablar alrededor de las 8:30 después de la cena, pero antes del postre. La sala se calmó. Antonio Miralles construyó algo que importaba, dije, no porque hiciera dinero, aunque lo hizo, sino porque resolvía problemas. Cuando un hospital en Teruel necesitaba equipos de imagen que pudieran pagar, Antonio los hizo asequibles. Cuando una clínica rural necesitaba piezas, Antonio se aseguró de que las tuvieran. No construyó esta empresa por el legado. La construyó porque la gente necesitaba lo que hacíamos. Miré alrededor de la sala, pelo gris, caras con líneas, personas que recordaban cuando el éxito significaba enviar 5 unidades en un mes en lugar de 500. Algunas personas heredan títulos, continué. Otros heredan responsabilidad. Antonio conocía la diferencia. Por eso confió la empresa a personas que entendían lo que realmente significa construir. No el marketing, no el posicionamiento de marca, no las llamadas de ganancias trimestrales. El trabajo real, aplausos tranquilos, genuinos y cálidos. Estas no eran personas que aplaudían por actuación, aplaudían por la verdad. Después del discurso, recorrí la sala, estreché manos, escuché historias sobre Antonio que nunca había oído. El ingeniero que recordaba a Antonio recableando personalmente un prototipo a las 2 a.m., porque el contratista lo había hecho mal. El contable que recordó a Antonio recortándose el sueldo durante la recesión para no tener que despedir a los trabajadores de montaje. Tu suegro era auténtico, me dijo uno de los inversores originales. Una raza rara. Le importaba más el trabajo que el crédito. Me alegro de que te haya confiado esto. Yo también, dije. A las 9:40 salí a tomar el aire. El jardín del hotel estaba tranquilo, solo el sonido del agua de una fuente y el zumbido distante del tráfico de la Castellana. Me aflojé la corbata, respiré el aire fresco de noviembre. Papá, me giré. Clara estaba en la puerta, contraluz por el cálido resplandor del interior. Pensé que estabas en la universidad, dije. Conduje hasta aquí, dijo ella, acercándose. No podía perderme esto. El abuelo habría querido que estuviera aquí. Estuvimos juntos en el jardín, padre e hija, viendo la fuente reciclar la misma agua en bucles interminables. Mamá me llamó hoy, dijo Clara. Quería que te convenciera para llegar a un acuerdo. Dijo que retiraría todos los desafíos legales si le dabas un asiento en la junta y un puesto de consultoría. ¿Qué le dijiste? Le dije que el abuelo no le dejó la empresa porque nunca aprendió a construir, solo a tomar. Luego colgué, puse mi brazo alrededor de sus hombros. Eso fue duro. Fue honesto, corrigió Clara. Hay una diferencia. Dentro, el cuarteto comenzó a tocar de nuevo. Alguien se rió. El sonido llegaba a través de la puerta abierta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara. Con la empresa, con mamá, con todo. Ahora construimos, dije. Lo mismo que siempre hemos hecho. Hacemos equipos que funcionen. Pagamos a nuestra gente justamente. Honramos el fondo de pensiones. Y recordamos por qué Antonio comenzó esto en primer lugar. Y mamá,
Tu madre tiene el 18% de una empresa que intentó robar, dije. Recibirá dividendos. Asistirá a reuniones de accionistas y vivirá cómodamente, pero nunca dirigirá Sistemas Médicos Miralles. Ese barco zarpó el día que me despidió. Bien, dijo Clara en voz baja. Caminamos de regreso adentro juntos. La fiesta continuó hasta poco después de las 11. La gente salía en parejas y pequeños grupos, prometiendo mantenerse en contacto, recordar los viejos tiempos, honrar lo que Antonio había construido. Para las 11:30, éramos solo Manuel Ferrán y yo, sentados en el comedor vacío, con café frío y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Antonio estaría orgulloso, dijo Manuel. Antonio hizo esto posible, dije. Yo solo seguí sus instrucciones. Hiciste más que eso, respondió Manuel. Protegiste lo que él construyó. Eso vale algo. 8 meses después, Sistemas Médicos Miralles anunció su trimestre más rentable en la historia de la empresa. Habíamos restaurado el fondo de pensiones, renegociado contratos con proveedores y conseguido 2 redes hospitalarias importantes. Hugo se había inscrito en un programa de posgrado, estudiando ética empresarial, nada menos. Llamaba todos los domingos. Estábamos trabajando en ello. Beatriz se estableció en Marbella, asesorando a nuevas empresas médicas, usando su apellido de soltera profesionalmente, Consultoría Miralles. Intentó construir su propio legado separado de la empresa que había perdido. Escuché que tenía un éxito moderado. No lo seguí demasiado de cerca. Clara terminó su carrera de periodismo y se unió al departamento de comunicaciones de la empresa. No porque yo le diera el trabajo, sino porque se lo ganó. A Antonio le habría gustado eso. A veces, tarde en la noche en mi oficina, me sentaba en la silla que Antonio había usado y pensaba en la elección que había hecho todos esos años atrás, confiándome su empresa en lugar de a su hija, construyendo protecciones que ella nunca supo que existían, planificando un futuro donde la competencia importaba más que la sangre. Había visto algo en mí que yo no había visto en mí mismo. O tal vez simplemente había visto a Beatriz claramente y tomó la única decisión que tenía sentido. De cualquier manera, Sistemas Médicos Miralles sobrevivió. No por un nombre o un legado o una herencia, por el trabajo real. Y eso, pensé, era exactamente como Antonio lo hubiera querido.